¿Desde cuándo existe el sacerdocio? Según Abraham, que lo explica en el libro de la Perla de Gran Precio, en Abraham 1:3, Abraham dice que el sacerdocio existió desde el principio, o sea, antes de la fundación de este mundo, hasta el tiempo presente. Y cuando Dios puso a Adán y a Eva en el jardín de Edén, le dio el sacerdocio a Adán. Aquí en la tierra comenzó con Adán y por conducto de los padres hasta mí, dice Abraham. O sea, desde Adán hasta Abraham. No se perdió, ¿verdad? Como el papá de Abraham se había mudado a Ur de los Caldeos y esa era una tierra idólatra, Taré, que era el padre de Abraham, se había unido a los idólatras y hasta hacía sacrificios a los ídolos. O sea, se había apartado de la rectitud de Dios y había dejado de obedecer los mandamientos, porque se entregó a la adoración de los ídolos de los caldeos. Entonces, Abraham se propuso salir de ese lugar para buscar las bendiciones de los padres, o sea, de los antiguos patriarcas que existieron, ¿verdad? Desde Adán. Y podemos leer en el capítulo 7 de Hebreos, en el versículo 1, dice, porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo Abraham le dio los diezmos de todo, cuyo nombre significa, el nombre de Melquisedec significa rey de justicia, y también rey de Salem, o sea, rey de paz. Entonces, Abraham había salido a buscar las bendiciones de los patriarcas, de los antiguos patriarcas, ya que su papá se había apartado, ¿verdad?, de la verdad. Él era recto y él quería seguir adelante con las mismas costumbres de los antiguos patriarcas. Y en este manual de la Perla de Gran Precio dice, por motivo de la iniquidad de la gente, la vida de Abraham se vio en peligro debido a su permanencia en la tierra de Canaán. O sea, hasta Taré, el padre de Abraham, lo quiso sacrificar a los ídolos. En la antigüedad, el sacerdocio de Melquisedec descendía de padre a hijo, o sea, era por descendencia, ¿verdad? En este caso, a Abraham le tocaba por descender de Taré, que era un descendiente de Sem, el hijo de Noé. Entonces, Abraham buscó el sacerdocio en aquellos que lo poseían. Él salió a buscar el sacerdocio en los que lo poseían y él oró. Vamos a leer una escritura que se encuentra en la Perla de Gran Precio, en el capítulo 1 de Abraham, los versículos 2, el versículo 2 y otro ahí. Dice, y hallando que había mayor felicidad, paz y reposo para mí, dice Abraham, busqué las bendiciones de los padres y el derecho al cual yo debía ser ordenado, a fin de administrarlas, habiendo sido yo mismo seguidor de la rectitud, deseando también ser el poseedor de gran conocimiento y ser un seguidor más fiel de la rectitud y lograr un conocimiento mayor. Y ser padre de muchas naciones, un príncipe de paz, anhelando recibir instrucciones y guardar los mandamientos de Dios. Llegué a ser un heredero legítimo, un sumo sacerdote poseedor del derecho que pertenecía a los patriarcas. En el 3 dice, me fue conferido de los padres, descendió de los padres desde el comienzo del tiempo y aún desde el principio, o sea, antes de la fundación de este mundo, de la tierra, hasta el tiempo presente, a saber, el derecho del primogénito, o sea, del primer hombre, el cual es Adán, nuestro primer padre, y por conducto de los padres hasta mí, dice Abraham. Él dice, busqué mi nombramiento en el sacerdocio conforme al nombramiento de Dios a los padres en los que atañe
a la descendencia. Entonces, Abraham no se quedó allí en los caldeos, ¿verdad? Haciendo las cosas que hacía su padre, como dedicarse a los ídolos y sacrificar a los ídolos, hacer sacrificio a los ídolos, y él, Taré, dejó de obedecer los mandamientos. Entonces, esas bendiciones del sacerdocio de Melquisedec que buscaba Abraham incluyen algunos de los dones más preciados que Dios ofrece a la humanidad y que todos deberíamos de buscar, ¿verdad? Esas bendiciones. Bueno, especialmente los hombres, que son los que poseen ese sacerdocio. Entre ellas, entre esas bendiciones están la autoridad, la felicidad, la paz, el reposo, el conocimiento y la posteridad. O sea, son muchas cosas, ¿verdad?, que podemos llegar a tener si en la tierra existe el sacerdocio de Melquisedec. Más adelante, Abraham, él dice que ya leímos, ¿verdad?, en el versículo 2, que él dice que él salió de la tierra de los caldeos para buscar esas bendiciones. Recuerden que Abraham buscó su nombramiento al sacerdocio. Él no esperó que Dios viniera hacia él para ofrecérselo, sino que en lugar de eso, él diligentemente y mediante la oración y la obediencia procuró conocer la voluntad de Dios. Y ese sacerdocio se lo confirió Melquisedec. Ahora, ¿quién era Melquisedec? ¿De dónde salió Melquisedec, verdad? Podemos encontrar varias escrituras, ¿verdad?, tanto en la Biblia como en Doctrina y Convenio. Y dice aquí que Melquisedec era un sacerdote, y en la cronología de los patriarcas que aparece en Génesis 11, dice que ahí se enseñan muchas cosas, ¿verdad? Y nos ayuda a entender que Sem, el hijo de Noé, puede ser ese Melquisedec que salió al encuentro de Abraham. Porque Sem, el hijo de Noé, estaba vivo durante 10 generaciones. Estuvo vivo durante 10 generaciones después del diluvio. Y Abraham nació en la 9ª generación. Quiere decir que en el tiempo en que nació Abraham, Sem, el hijo de Noé, todavía estaba vivo. Y esa es la razón por la que algunas personas, algunos piensan que, o se preguntan, ¿verdad?, si Sem no es el mismo Melquisedec que le dio o le confirió el sacerdocio a Abraham. Entonces, las generaciones que van desde Sem, después del diluvio, porque él es uno de los hijos de Noé, después de Sem nace Arfaxad, que sería la primera generación después de Sem, Sala, la segunda, Eber, la tercera, Pelec, la cuarta, Reu, el quinto, Serug, la sexta generación, Nacor, el séptimo, Taré, que es el padre de Abraham, la 8ª generación, y Abraham, la 9ª generación. Así que Sem estaba vivo, y se puede decir que Sem y Melquisedec son la misma persona. De Sem se habla que proceden los semitas, o sea, los que se conocen hoy en día, ¿verdad?, como los hebreos, las 12 tribus de Israel. Y de Eber, que viene siendo la 3ª generación de Sem, se dice que proviene el nombre de hebreos. Entonces, con todo esto, ¿verdad?, nos damos cuenta de que el sacerdocio ha existido desde siempre. No como dicen algunas personas que últimamente, ¿verdad?, se han dedicado a grabar videos por las redes sociales, que dice que el sacerdocio no existe, que no existen profetas hoy en día, un profeta, que no deben existir 12 apóstoles, porque es falso. Todo eso porque solamente existieron hasta Jesucristo. Después de Jesucristo no. Entonces, estos 2000 años que han pasado después de Jesucristo,
no ha habido comunicación con los cielos. O sea que el Señor tuvo sacerdotes desde Adán hasta Jesucristo, ¿verdad? Y como dije en el video anterior, que yo iba a hablar un poco de las dispensaciones. Y las dispensaciones, ¿verdad? Comienzan con Adán. Adán, Enoc, Noé, Moisés, ¿verdad? Entonces, esas son algunas. Y la última, que es la última dispensación, que comienza con José Smith, o la primera visión, que es la restauración. Entonces, sí, en la sección 84 de Doctrina y Convenios, también nos habla un poco acerca de estas palabras, ¿verdad? De Abraham, de quien recibió el sacerdocio. Y dice en el versículo 14, y Abraham recibió el sacerdocio de manos de Melquisedec, que a su vez lo recibió por medio del linaje de sus padres hasta Noé. O sea, él lo recibió, Melquisedec o Sem lo recibió de Noé, que era su padre. Hasta allí, y después de Abraham, ¿verdad? Isaac y Jacob. Y después los hijos de Israel. Pero luego vino una gran apostasía y el sacerdocio iba, venía, ¿verdad? Y no estaba sobre la tierra, había momentos que no, como en la época del oscurantismo, en la época moderna, ¿verdad? Después de la muerte de Jesucristo, en esa época no hubo el sacerdocio hasta que se restauró a través de Pedro, Santiago y Juan, tres de los apóstoles originales de Jesucristo, y fue conferido a José Smith y a Oliver Cowdery. Entonces, hoy en día, en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, podemos disfrutar de esta autoridad, de este poder maravilloso que es el sacerdocio, que es el poder de Dios que da a los hombres para que los hombres actúen en su nombre aquí en la tierra. Los hombres dignos de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días.